Bien chicos, en este video vamos a hablar acerca de fracciones propias y fracciones impropias, ¿ok? Entonces colocamos como título fracciones propias e impropias. Bien, vamos a determinar qué son primero, explicar qué son y cómo se diferencian. Entonces hay dos características de cada una que es necesario anotar y pues entender que las diferencian. Las fracciones propias tienen el numerador menor que el denominador. Repito, tienen el numerador más pequeño o menor que el denominador. ¿Ok? Esas son las fracciones propias. Las impropias tienen el denominador más pequeño que el numerador. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense que estas se las di al contrario. En las propias el numerador es más pequeño que el denominador. En las impropias el numerador es más grande que el denominador. ¿Y cómo sabemos en las impropias que el numerador es más grande? Porque el denominador es más pequeño que el numerador. ¿Está claro? Entonces, ojo, en las impropias el numerador es más grande que el denominador o el denominador es más pequeño que el numerador. En las propias el numerador es más pequeño que el denominador o el denominador es más grande que el numerador, como lo quieran entender. ¿Ok? Es decir, lo pueden descifrar desde el concepto de numerador a denominador o de denominador a numerador. Entonces no se les vaya a olvidar que no es difícil. Las propias tienen el numerador más pequeño que el denominador, las impropias tienen el numerador más grande que el denominador. Listo. Por ejemplo, ejemplos de fracciones propias. 3/5. El numerador es más pequeño que el denominador, coma. 11/23. El numerador es más pequeño que el denominador, coma. 113/215. El numerador es más pequeño que el denominador. ¿Ven? Vamos con ejemplos de las impropias. 4/3. El numerador es más grande que el denominador o el denominador más pequeño que el numerador. ¿Sí ven? Lo mismo. Otra fracción impropia. 13/9. El numerador es más grande que el denominador. Y la última, 323/18. El numerador es más grande que el denominador. ¿Ven? Esa es la primera clara diferencia que tienen las dos y que nos ayudan a conceptualizar a cada una de ellas, a las propias y a las impropias. Las propias tienen el numerador más pequeño que el denominador. Las impropias tienen el numerador más grande que el denominador. Ahí hay algunos ejemplos. Segunda característica que nos ayuda a diferenciarlas y a conceptualizar a cada una de ellas. Las propias, para representarlas gráficamente, con una unidad basta. Listo. Para representarlas gráficamente con una unidad basta. Las impropias, para representarlas gráficamente se necesita más de una unidad. Para representarlas gráficamente se necesita más de una unidad. ¿Listo? Esa es la diferencia. Si tú quieres representar fracciones propias, pues simplemente vas a utilizar una unidad partida en tantas partes, obviamente como nos indique, ¿cierto?
el denominador, pero solamente va a ser una, no necesitas volver a hacer otra porque no te alcanzó. Mientras que para representar gráficamente una fracción impropia sí necesitas hacer otra unidad porque no tienes, obviamente, el alcance para con una sola unidad tener toda la fracción representada. Entonces en las impropias necesitas más de una unidad para representar gráficamente la fracción. En las propias solo con una unidad representada basta. ¿Listo? Vamos a representar los ejemplos de arriba. Con eso pues es más fácil que tú me entiendas, ¿sí? Bueno, yo creería que vamos a representar otros ejemplos porque tengo fracciones un poco grandes y es más demorado. Entonces voy a representar más bien las siguientes. Un medio. Entonces fíjate. Coges y partes la unidad completa en lo que te diga el de abajo, que es el denominador, dos partecitas iguales. Entonces señalas dos cuadritos igualitos. ¿Cuántos hay que coger? Los que diga el número de arriba, el numerador, uno solo. ¿Listo? Y ya. Con eso bastó, ¿sí ves? No fue necesario que volviera a coger otros dos cuadritos, los dividiese otra vez, o que tomara otra unidad y coger lo que me haga falta. No, es que no me hizo falta nada, antes me sobró. Dicho de otra forma, en las fracciones propias siempre te va a sobrar de la unidad o va a utilizarse completa. Pero en las fracciones impropias, y bueno, si se utilizan completas ya son enteros, pero en las fracciones impropias te va a faltar. Entonces, para representar las fracciones impropias siempre la unidad va a quedar corta, te va a faltar. Mientras que en las propias te va a alcanzar y te va a quedar, te va a sobrar. ¿Listo? Bien, vamos con otra fracción propia a representar. 13/21. Entonces cogemos y dividimos la unidad en 21 partes como indica el denominador. Ojo con el pulso porque uno se puede torcer como les decía al principio, entonces pues siempre es mejor utilizar la regla. Listo, entonces vamos a dividir la unidad en cuántas partes iguales dijimos, en 21. ¿Por qué 21? Porque ese es el número que está abajo. Ese es el número del denominador. Y el denominador siempre me indica en cuántas partes debo dividir mi unidad. Partes como iguales. Entonces, listo. Ya la partí en 21 partes. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Pero ¿cuántas tienes que colorear, coger o tomar? Las que dice arriba, las del numerador, 13. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y si ven que sobraron partecitas, eso es lo que debe pasar. Deben sobrar de la unidad partecitas, no se toman todas. Y tampoco se toma pues más, es decir, no falta. Listo, vamos ahora con otra fracción propia. 9/11. Entonces cogemos la unidad y la partimos en 11 partes iguales, como indica el número de abajo, el denominador. Contamos 11 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahí están. ¿Y cuántas tenemos que colorear? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo. Sobraron 2. Perfecto. ¿Sí ven? Entonces solo necesitan de una unidad completica e incluso les va a sobrar de esa unidad para representar a las fracciones propias, Para representar a las fracciones propias, solo con una unidad basta y te va a sobrar. Vamos a representar ahora 3 fracciones impropias para que se den cuenta cuál es la diferencia. Ahí les dejo para que puedan ir viendo. Vamos a representar 8/3. Entonces, cogemos y dividimos la unidad en partes iguales como indica el número de abajo o el denominador. ¿En cuántas partes iguales? En 3, chicos. Y hay que colorear lo que diga el número de arriba, o sea, el numerador hay que colorear 8. Entonces uno dice, pero si solo dividí en 3, ¿cómo me va a alcanzar para colorear las 8? Pues obvio no me alcanza. Como no me alcanza, ¿qué tengo que hacer? 1, 2, 3, coger otra unidad separadita de la primera y dividirla en las mismas 3 partes. Y seguir cogiendo lo que me haga falta. Entonces van 3, 4, 5 y 6, pero me siguen faltando, necesito coger 8. Entonces haga separadita otra unidad de 3 partes
3 particiones o pedazos exactamente iguales, 3 cuadritos, y coge lo que le haga falta. Ya llevaba 6, 7 y 8 y listo. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas unidades necesito ahí? 2 completas y una incompleta, porque de la última sobra un cuadrito. Pero con una sola unidad no le fue posible representar a la fracción. Necesito más porque le hacía falta. A eso me refiero con que las impropias necesitan de más de una unidad para ser representadas gráficamente. Vamos con otra impropia. 15 séptimos. Entonces cogemos y vamos a dividir la unidad en 7 pedazos iguales, que es lo que indica el número de abajo, el denominador. Y vamos a colorear lo que indica el número de arriba, el numerador, que son 15 partes iguales. Entonces cogemos y dividimos en 7 partes iguales, 3, 4, 5, 6 y 7. Y tomamos 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No me alcanzó. ¿Qué hago? Haga otra unidad separadita, partida exactamente las mismas 7 partes iguales, 7 cuadritos iguales. Y tome lo que le falta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces íbamos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Le sigue faltando. Entonces haga otra unidad separadita de la anterior, partida en 7 cuadritos exactamente iguales y coja lo que le haga falta. Listo, me hizo falta uno solo, que ya llevaba 7 y 7, 14 y una 15. ¿Sí ven cuántas unidades necesito completicas? 2. Y la otra incompleta porque le sobró. Listo, perfecto. A eso me refiero. Entonces necesitas más de una unidad para representar a la fracción impropia. Vamos con el último ejemplo de fracción impropia para representarse gráficamente. Entonces, 5 cuartos. Entonces vamos a representar 5 cuartos. Cogemos y dividimos la unidad en 4 partes iguales como indica el de abajo, el denominador, y cogemos lo que indica el número de arriba, el numerador, que son 5 partes las que tenemos que coger. Entonces partimos en 4 partecitas iguales. 1, 2, 3 y 4 y cogemos 5. 1, 2, 3, 4. Nos falta, ¿qué hacemos? Otra nueva unidad, partida en 4 partecitas o pedazos igualitos. Y tomamos la que nos hace falta. ¿Cuántas unidades completas utilizaste para representar esos 5 cuartos? Una completa. Y de la otra cogiste solamente un pedacito de 4. O sea, te sobró de la otra. ¿Listo? Entonces necesitaste más de una unidad para representar a la fracción. Eso es todo. En términos de explicar lo que son las fracciones propias e impropias. Una explicación va con respecto a que el numerador en las propias es más pequeño que el denominador y en las impropias el numerador es más grande que el denominador. O sea, es una definición netamente analítica para comparar el numerador con el denominador de las fracciones. Y la otra va dirigida en términos gráficos, que para graficar una fracción propia te va a sobrar siempre y solo con una unidad bastará. Pero para representar gráficamente una impropia vas a necesitar más de una unidad. Ahí te va a faltar. ¿Ok? Listo, eso es todo. Ahí están los ejemplos de representación gráfica y del concepto en comparación del numerador con el denominador para las fracciones propias e impropias también. Eso sería todo por este video. Este video salió mucho más corto, obviamente. El tema es mucho más corto de explicar y no hice aquí tantas cuñas publicitarias porque ya todo lo que tenía que decir lo dije en el primer video. Bueno, en el video anterior. ¿Listo? Esto sería todo. Entonces, nos vemos ya en el siguiente video. Chao, chao.